todo del desarrollo, la preparación, la explotación propiamente dicha, depósitos de minerales, desmontes y relaves, entre otros. Como punto número 3, el beneficio. Lavado metalúrgico del mineral extraído, preparación mecánica, concentración, lixiviación, absorción, desorción, Merrill Crowe, tostación, fundición, la refinación y entre otros. El almacenamiento de concentrados de mineral, carbón activado, refinados minerales, no metálicos, relaves, las escorias y otros. También los sistemas de transporte minero, como las fajas transportadoras, tuberías o mineroductos, cables, carriles, entre otros. La labor general, como la ventilación, el desagüe, el izaje o extracción, entre dos o más concesiones de diferentes titulares de actividades mineras. Por último, las actividades de cierre de mina, el cierre temporal, progresivo y final de componentes y o actividades de cierre pasivos ambientales mineros en la etapa de ejecución de cierre y de reaprovechamiento de pasivos. Hablemos un poco del protocolo para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en el marco de las acciones del traslado de personal de las unidades mineras y unidades de producción, que prácticamente está dado por lo que es el MINEM. El objetivo y alcance de este documento, por lo general, regula la implementación de las medidas de la prevención y respuesta frente al COVID-19 en el marco de las acciones del traslado de personal de las unidades mineras y unidades de producción en el subsector minero autorizadas por el numeral 3.11 del artículo 3 del Decreto Supremo número 051-2020 PCM, modificado por este Decreto Supremo número 068. Su alcance. Este documento es de aplicación para los trabajadores y contratistas que elaboran o prestan servicios en el subsector minero que se trasladarán hacia o desde las unidades mineras y unidades de producción en el marco de la autorización dispuesta por el numeral 3.11 del artículo 3 del Decreto Supremo 051, modificado por este Decreto Supremo 068. Hablemos de las medidas generales de prevención y control. Por ejemplo, hablemos de la identificación de grupos de riesgo para el COVID-19. Las empresas titulares de la unidad minera, unidad de producción y sus contratistas en adelante, las empresas, deben contar con un registro de su población laboral con factores de riesgo para esta enfermedad, a fin de ejecutar las acciones que correspondan conforme a lo dispuesto por la Autoridad Nacional de la Salud. Por lo general, este tipo de documentos se han aplicado en el trayecto del año 2020. Sin embargo, ahora con el año 2021, obviamente, como sigue latente y sigue vigente esta enfermedad presente en nuestro diario y con los nuevos lineamientos que ahora pone el mismo gobierno, las empresas están obligadas a trabajar en conjunto, justamente con este tipo de lineamientos, ¿no? O sea, esto va a seguir vigente siquiera hasta fines de este año 2021. Y en pocas palabras, no nos estamos librando de una enfermedad que nos ha atacado, nos ha cogido en un momento muy imprevisto, ¿no? Hablemos de la modalidad de transporte de personal hacia las unidades, instalaciones operativas y centros de control. Estas empresas deben seguir las siguientes condiciones. Por lo general, cuando hablamos del transporte terrestre, nos enfocamos justamente en la desinfección previa y posterior del medio de transporte utilizado, como el aforo máximo de 50% de capacidad, la adecuada separación entre los pasajeros, una distancia mínima de 1.5 metros, proporcionar alcohol en gel al subir y al bajar de la unidad, ya sea en frascos personales o contando con dispensador en la unidad de transporte. El uso de las mascarillas, que cumplan con la norma técnica peruana 329-200, que no contemplen las de uso para profesionales de salud durante todo el viaje por parte de todos los viajeros, incluido el chofer. Los choferes deben permanecer en sus unidades o dentro de la zona segura establecida para la empresa cuando ingresen o salgan de la unidad operativa, y debe efectuarse una breve charla informativa sobre las medidas de prevención respecto al COVID-19.
Cuando se habla de un transporte aéreo, primero comparte el mismo principio con el transporte terrestre, como lo que es la desinfección previa y posterior del medio de transporte utilizado, el aforo máximo del 50% de capacidad, la adecuada separación entre los pasajeros, una distancia mínima de 1.5 metros. También ayuda a proporcionar alcohol en gel al subir y al bajar la unidad de transporte, el uso de las mascarillas por parte del viajero, incluido la tripulación, y debe efectuarse una breve charla informativa sobre las medidas de prevención con respecto al COVID-19. Con respecto a la declaración jurada, justamente los trabajadores antes del traslado desde o hacia la unidad minera o unidad de producción deben presentar una declaración jurada sobre la información relacionada al COVID-19, según el formato proporcionado por la empresa. Por lo general el formato no va a variar demasiado, ya que justamente las preguntas básicas que se hacen en estas declaraciones juradas son principalmente usadas, ¿no? Para preguntar si una persona tiene síntomas, si ha estado en contacto con alguien, pero vamos a explicarlo un poquito más adelante, como ahora, ¿verdad? Primero, en esta declaración jurada debe contener la información sobre lo que son los síntomas, el contacto y el grupo de riesgo. En los síntomas vamos a hablar sobre si esta persona no debe tener los síntomas de la fiebre, dolor de garganta, tos seca, congestión nasal o rinorea, que es la secreción nasal, la anosmia o pérdida del olfato, la disgeusia, la pérdida del gusto, dolor abdominal, las náuseas, diarrea, falta de aire o dificultad para respirar, la desorientación o confusión, dolor en el pecho, coloración azul en los labios o cianosis, etc. En lo que respecta al contacto, no debe haber tenido contacto con un paciente con sospecha o diagnóstico de COVID. En el grupo de riesgo, no tener enfermedades crónicas declaradas o condiciones de riesgo. Y esto incluye a trabajadores de más de 70 años a más, según lo dispuesto por la Autoridad Nacional de la Salud, ya que en caso contrario, estas condiciones deben declararse. Después de haber presentado esta declaración jurada, justamente la persona, el trabajador, va a pasar por lo que es la evaluación física. Esto se evalúa a todo el personal antes de su traslado desde o hacia la unidad minera o unidad de producción a efectos determinados si hay sospecha de COVID-19. En la evaluación física se van a realizar las siguientes acciones, comenzando por el control de la temperatura. El personal con fiebre o temperatura corporal alterada o temperaturas mayores iguales a 37.5. También en lo que son los síntomas, sensación de alza térmica o fiebre, dolor de garganta, tos seca, congestión nasal, rinorrea, anosmia, disgeusia, dolor abdominal, náuseas, diarrea, falta de aire o dificultad para respirar, desorientación o confusión, dolor en el pecho, coloración azul en los labios, o cianosis, entre otros. Y también ha tenido contacto, como habíamos visto, igual que en la declaración jurada. En el contacto también se va a evaluar si ha tenido contacto con algún paciente o sospechoso de declarado con COVID-19 y viajes al exterior y que no haya cumplido la cuarentena de 14 días. Para una cuarentena cumplidas, el personal médico va a evaluar el riesgo a determinar. También en lo que son las pruebas. En caso la empresa cuente con pruebas rápidas o esté en posibilidad de adquirirlas, debe realizarlas en aquellos trabajadores que presenten estos síntomas. En caso de algún hallazgo positivo sospechoso de COVID, no se autoriza a abordar el transporte y se realiza la ficha epidemiológica y el seguimiento al trabajador, ya sea a nivel clínico o a distancia, según las indicaciones de la Autoridad Nacional de Salud. Hablemos de las medidas de aislamiento temporal. Disponer de espacios temporales o aislados destinados a la recepción de personas, trasladarlas desde la unidad minera a unidad de producción y para la evaluación de casos sospechosos, estableciéndose el siguiente protocolo para la atención y referencia del trabajador. Primero, se le asigna e implementa dentro de los espacios temporales una zona aislada para la recepción escalonada de personas
Igualmente, una zona aislada, temporal, para la atención de casos sospechosos por personal médico proporcionado por la empresa. Limpieza y ventilación diaria del área por personal capacitado y con los adecuados EPPs. En las medidas de aislamiento temporal, una vez evaluado el paciente y en caso de mostrar los síntomas comunes del COVID, el personal médico procede con la notificación del caso al MINSA y o Salud y se prepare la derivación de la zona de aislamiento para la investigación epidemiológica y diagnóstico definitivo del paciente. Asimismo, se evalúa al personal que estuvo en contacto con el paciente sospechoso, la trazabilidad acondicionándoseles una zona especial para aislamiento y confinamiento, efectuándose el seguimiento correspondiente. Y la derivación del paciente fuera del establecimiento temporal a los establecimientos de salud designados por el Estado o clínicas privadas y se efectúa a la brevedad en las ambulancias dispuestas para tal fin. En dicho traslado no se tiene otro tipo de pasajeros. Finalizado el tiempo de aislamiento, los trabajadores podrán retornar a sus hogares. Hablemos ahora un poco de la identificación de peligros, la evaluación y el control de riesgos. Para comenzar, vamos a indagar un poco sobre lo que es la normativa nacional. Este tipo de IPRC, ya también conocido, es una especie de reglamento de trabajo que prácticamente va de la mano con todo lo que es el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, pero para los trabajadores en mina también es muy importante que ellos entiendan que este reglamento de ley trabaja justamente para que el empleador esté obligado a adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos relacionados con el trabajo y promover la seguridad y salud en el trabajo. Prácticamente, el IPRC se aplica en general a todos, pero ahora tiene pequeñas modificatorias de acuerdo a lo que es el COVID. Sin embargo, no varía demasiado en lo que generalmente respecta. En el artículo 32, la documentación del sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo que debe exhibir el empleador es la siguiente: la política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y sus medidas de control. También el mapa de riesgo, la planificación de la actividad preventiva, el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. La documentación referida en los incisos A y C debe ser exhibida en un lugar visible dentro del centro de trabajo, sin perjuicio de aquella exigida en las normas sectoriales respectivas. En el artículo 57 se habla de la evaluación de riesgos, ya que el empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. Y si los resultados de la evaluación de riesgo lo hacen necesarios, se realizan controles periódicamente de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo para detectar las situaciones potencialmente peligrosas y las medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores. En el artículo 77 nos habla de la evaluación inicial de riesgos, ya que debe realizarse en cada puesto de trabajo del empleador por personas competentes en consulta con los trabajadores y sus representantes ante el Comité o Supervisión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta evaluación debe considerar la salud, las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe por sus características personales o estado de salud conocido sea especialmente sensible a alguna de dichas condiciones. Adicionalmente, esta evaluación inicial debe identificar la legislación vigente en materia de seguridad, las guías nacionales, las directrices específicas, los programas voluntarios de seguridad y otras disposiciones que haya adoptado la organización. Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad que guarden relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización del trabajo. También nos ayuda a determinar si los controles previstos o existentes son adecuados para eliminar los peligros o controlar riesgos.
También analizar los datos recopilados en relación con la vigilancia y la salud de los trabajadores. Hablemos de los conceptos básicos. Primero, ¿qué es la identificación del peligro? La identificación del peligro es un proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus características. La evaluación de riesgos es el proceso posterior a la identificación de los peligros que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar. El control de riesgos es el proceso de la toma de decisiones basada en la información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a través de la propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. Prácticamente, considerar todos los peligros y riesgos provenientes de los procesos y de las actividades relacionadas con el trabajo. Ser apropiado para la naturaleza del proceso y del trabajo. El nivel de detalle debe corresponder al nivel de riesgo. Y considerar los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias. Ser un proceso sistemático que determine riesgos mayores, riesgos menores con crecimiento potencial. Básicamente de esto trata el IPRC. La importancia del IPRC. Aquí podemos ver el gráfico donde trabajamos con lo que es el peligro y el riesgo. El peligro y el riesgo varía en lo que es el incidente y los accidentes, que por lo general se pueden dar con causas inmediatas que pueden relacionarse con las condiciones inseguras o condiciones subestándares, y las causas básicas, que pueden ser por factores personales o factores de trabajo. ¿Y qué se hace? Se realiza una prevención y una previsión. La prevención debe ser con frecuencia y la previsión debe hacerse con severidad. Esto es la gestión del sistema de seguridad y salud ocupacional. Hablemos ahora de la diferencia entre lo que es el peligro y el riesgo. El peligro es la situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. Y el riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. Hablemos de los ejemplos de peligro. Aquí, por ejemplo, ejemplos de peligro son el ruido, existen peligros relacionados con el ruido, peligros ergonómicos, peligros relacionados con gases y vapores, peligros relacionados con la iluminación, con el polvo y los humos metálicos. Ejemplo de riesgo. Una sustancia química es prácticamente un peligro. La toxicidad de una sustancia y efecto que tendrá en nosotros dependerá de la dosis y duración de la exposición a la sustancia, ya que todavía no es un riesgo. Y el riesgo es la probabilidad u oportunidad de que una persona o personas sean expuestas a esta sustancia y que se materialice el accidente. Diferencias entre lo que es un peligro y riesgo y sus consecuencias. Por ejemplo, ¿qué es el peligro? El peligro, en lo que respecta al ruido, podemos hablar de que 85 decibeles puede ser generado por una compresora. Y el riesgo es la sobreexposición al ruido. Y las consecuencias es la hipocausia inducida por un ruido. Otro peligro podría ser la prensa sin guarda de protección. El riesgo podría ser un atrapamiento. Las consecuencias, una herida o amputación. Otro peligro podría ser levantar carga con la espalda doblada. Esto es un sobreesfuerzo en la zona lumbar. Consecuencias, una hernia o una lumbalgia. Otro peligro es un piso resbaloso con cera. Y el riesgo es la caída al mismo nivel. La consecuencia puede ser una contusión, fisura o fractura. Otro peligro podría ser el alto concentramiento de fibras de asbesto en zonas de mezclado, y el riesgo puede ser la sobreexposición a fibras de asbesto. Consecuencias, enfermedades a las vías respiratorias como la asbestosis. Esto era por lo general con lo que principalmente se veían expuestos personas que trabajaban en lo que son la construcción anteriormente. Hablemos de los niveles de control de riesgos. Primero comenzamos desde lo más bajo, que son los equipos de protección personal como nivel 5, controles administrativos en el nivel 4, controles de ingeniería en el nivel 3, sustitución en el nivel 2 y la eliminación como
como el último grado para poder realizar un control de riesgo. De acuerdo a su jerarquía, la eliminación como medida de control es eliminar el riesgo removiendo el peligro. El número 2 es la sustitución, que sustituye materiales, equipos, procesos o sustancias peligrosas por otros menos peligrosos. El número 3, como control de ingeniería, es realizar cambios estructurales en el ambiente de trabajo, sistemas de trabajo, herramientas o equipos con el fin de que sean mucho más seguros. Como punto número 4 es el control administrativo, que es prácticamente establecer procedimientos administrativos apropiados, tales como las políticas, lineamientos, permisos de trabajo, señalización, rotación laboral, turnos de trabajo, mantenimientos de rutina, capacitación, orden y limpieza. Y como punto número 5 en la jerarquía, como medida de control, tenemos los equipos de protección personal o EPPs. Y básicamente es proveer el equipo de protección personal en las tallas adecuadas y en buenas condiciones, o la vestimenta de protección, así como la capacitación en su uso. Prácticamente, muy aparte de lo general que ya conocemos como EPPs básicos para una realización de alguna labor, tenemos ahora lo que forma parte de los nuevos EPPs, que son los barbijos o las máscaras faciales y guantes. ¿Ya? Ahora, en los niveles de control, podemos hacer este tipo de ejemplo, ¿no? Tenemos el peligro, que es la presencia de tiburones, y cuál es el riesgo, es el ataque de los tiburones. Podemos ver aquí su efectividad. Con los EPPs podemos ver que el hombre se puso una armadura, ¿verdad? Y no hay la posibilidad de que se materialice el ataque de los tiburones. Como control administrativo, podemos ver que que hay avisos que te dicen que hay un peligro, que hay tiburones, que hay presencia de tiburones. Como control de ingeniería, podemos ver que el hombre se ha puesto dentro de una jaula. Y el número 2, como sustitución, podemos ver que se sustituyen los tiburones por algo menos agresivo, como lo que son los delfines. Y la eliminación es básicamente no tener la presencia de los que son los tiburones, ¿no? Prácticamente eso se hace como un ejemplo. Aplicado, por ejemplo, un proyecto de control vehicular. ¿Cuál es nuestro peligro? El tránsito de los vehículos, y nuestro riesgo es el atropello del personal. Tal vez estamos realizando un proyecto, ¿verdad? Imagínense, a ver, vemos que por lo general se utilizan estos dos principios en este tipo de trabajos, que son los EPPs y los controles administrativos, que por lo general los EPPs constan también de un tipo de uniforme de trabajo que puede ayudar que puede, por grandes alcances de distancia, puede hacer que los conductores que estén viniendo de otro lugar puedan identificar que hay la presencia de personas que están trabajando. El control administrativo nos ayuda también a avisar a las personas de que hay hombres trabajando, de que por favor reduzcan la velocidad a 20 kilómetros por hora porque hay presencia de trabajadores, y también existen los conos y los avisos como las sirenas también, ¿no? Y no se utiliza un control de ingeniería como puede ser tal vez una especie de badén para poder paralizar, o tampoco pueden sustituir, porque no puedes pedirle a una persona que sustituya su vehículo en una pista, y tampoco puedes eliminar la vía. ¿Por qué? Porque simplemente tal vez sea una vía que no tenga otra vía alterna, ¿verdad? Hablemos de la identificación de peligros. Tenemos los tipos de peligros: físicos, biológicos, químicos, ergonómicos, psicosocial, mecánico, locativo, eléctrico e incendios por explosión. En los tipos de peligro podemos ver en los peligros físicos hay la presencia del ruido, vibraciones, presiones anormales del entorno, como la hipovárica, hiperbárica, y no se refiere a recipientes a alta presión, como lo que son mangueras, tuberías o calderas. Presión atmosférica, temperaturas extremas altas y el calor, temperaturas extremas bajas, como lo que es el frío, radiación ionizante, infrarrojos, electromagnéticos, radiaciones no ionizadas, conexiones de aire y ventilación, que por lo general son tipos de peligros físicos que pueden tomar presencia en lo que son empresas mineras, en todo tipo de trabajo.
En lo que es los peligros biológicos, agentes biológicos como lo que son las bacterias, hongos, virus, parásitos, protozoarios, etcétera, que vamos a verlo un poco más adelante, como lo que es el COVID-19, ¿verdad? Ahora, en tipos de peligros químicos podemos tener la presencia de polvos, nieblas o neblinas, no básicamente dados de forma natural, sino neblinas generadas por tipos de humos o vapores, son generados en tipos de trabajos en industria minera. Gases, humos, sólidos como los pellets de cianuro de sodio o líquidos como la soda cáustica, perdón. Y tipos de peligro psicosocial también. O sea, hay presencia de aislamiento, acoso laboral, fobias, estilo de mando autoritario, deficiente clima laboral, las comunicaciones deficientes, turnos y horarios de trabajo y el régimen laboral extenso, que ahora decir que, bueno, en pleno siglo XXI, año 2021, también todavía se puede ver este tipo de posibilidades. También tenemos los tipos de peligro mecánicos, las herramientas inadecuadas o defectuosas, la organización física inadecuada, que se refiere a la deficiente distribución de un ambiente que lo torna peligroso, rocas sueltas, objetos o materiales en altura, obstáculos en el piso, como mangueras, cajas, cables, etc., partes rotatorias o móviles, como son engranajes, ejes, pistones, etc., espacios confinados y equipos o maquinaria defectuosa. También tenemos peligros, peligros locativos, hacinamiento, falta de orden y limpieza, superficies de trabajo en mal estado, infraestructura en mal estado de conservación. Peligros eléctricos, como lo que son tableros eléctricos en mal estado, conductores sin entubar y expuestos, tomacorrientes sobrecargados, deficiente distribución de cargas, conexiones clandestinas, incendios y explosiones. Podemos ver que existen materiales inflamables cerca de fuentes de calor, cilindros de gas con válvulas defectuosas, derrames de líquidos inflamables. Todos esos tipos de peligro tienen presencia, por ejemplo, en la industria minera, ¿no? Pero también se presentan en lo que es industrias de fabricación, etc. Lo que es la evaluación de riesgos. La valoración a nivel de los riesgos se determina combinando dos variables. Primero, la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa, la severidad del daño o deterioro de la salud. En la evaluación de riesgos para la determinación de la probabilidad de ocurrencia de un suceso o exposición peligrosa está en función de 4 componentes de acuerdo a la siguiente relación, siendo considerado el A como el número de personas expuestas, el B, grado de controles implementados al momento de la evaluación, y C, el grado de capacitación y entrenamiento y o conocimientos de personal que se expone al peligro, y D, la frecuencia de exposición al peligro. La identificación de peligros y evaluación de riesgos se realiza de dos modalidades. Primero, el hiperbase, a realizarse en periodos definidos de tiempo, para determinar los riesgos y definir acciones macro para reducir su nivel de criticidad. Por lo general, esto tiene un tiempo de duración, ¿verdad? El hiperbase es lo que se hace desde el inicio del trabajo y esto tienen derecho todos los trabajadores a tener conocimiento. Esto debe estar, el hiperbase, y a la vista de todos, no solo del empleador, sino también de los trabajadores y personas visitantes que puedan ingresar a la obra, como también a veces hay presencia de practicantes, etcétera, ¿no? De la obra o la realización de alguna labor, ¿verdad? En algún área. El hipercontinuo es a realizarse en forma permanente durante las actividades diarias. Esto ayuda a identificar peligros o riesgos a los que tal vez los trabajadores estén expuestos, más que todo para tratar de eliminarlos, sustituirlos o tratar de poner algún control, como hemos visto, ¿no? Ahora, esta es una matriz básica de evaluación de riesgos, ¿ya? Aquí podemos ver lo que son diferentes grados de severidad, como es el catastrófico, mortalidad, permanente, temporal o menor, que se diferencian de acuerdo a tipos de grados, desde el 1 hasta el 5, y los niveles de riesgos desde el alto, medio o bajo, que se diferencian de acuerdo a 3 tipos de colores, como podemos ver en la gráfica. La descripción, que es un riesgo alto, el alto es un riesgo intolerable que requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el peligro, se paralizan los trabajos operacionales en la labor
y su plazo de medida correctiva por lo general se da de 0 a 24 horas. Lo que es el nivel de riesgo medio es básicamente iniciar medidas para eliminar, reducir el riesgo, evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata, que por lo general su plazo de medida correctiva es de 0 a 72 horas. Y un nivel de riesgo bajo es un riesgo que puede ser tolerable. Y su plazo de medida correctiva es en un mes, porque tal vez puede o no materializarse de una forma eh, que no nos demos cuenta, ¿no? Este es un formato de IPRC continuo, que por lo general es el formato que se utiliza casi en la mayoría de empresas mineras. Aquí podemos ver que tiene diferentes tipos de datos a rellenar por las diferentes empresas. Como uno, por ejemplo, es el logo de la empresa, código, versión, la fecha y lugar y datos de los trabajadores, la descripción del peligro, riesgo, la evaluación hiper, medidas de control a implementar o la evaluación residual. También se da una secuencia para controlar el peligro y reducir los riesgos, y los datos de los supervisores, donde vamos a ver la hora, nombre del supervisor y la medida correctiva. También aquí podemos ver otro tipo de formato de IPRC continuo, una parte del IPRC continuo, donde aquí al momento de hacer la realización, se va a poder identificar lo que es todo esto que vamos a ver a continuación. Aquí podemos ver que podemos aquí poner el nombre del trabajador, ¿verdad? Y la actividad a desarrollar, la actividad que desarrolla el trabajador, la empresa para la que trabaja, el nombre del supervisor, forma parte del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. ¿Ya? Y también aquí hay ciertos datos donde dice, antes de iniciar su IPRC continuo, responde a la siguiente pregunta. Fue entrenado o se siente preparado para ejecutar la actividad? Si no, es para no iniciar la labor y no entrar en contacto con el líder inmediato. Si es sí, hay que continuar la evaluación del IPRC continuo. Y aquí es donde vamos a identificar lo que son los peligros de la actividad, y estos son los peligros obviamente que se da en el hiperbase, ¿no? Que se identifican en el hiperbase. Si tal vez un trabajador opera tipos de electricidad, pues trabaja con escaleras o plataformas o barandas, o también está expuesto al ruido también, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Un shock eléctrico, la explosión, por ejemplo, también caída desde un nivel diferente porque trabaja con escaleras, plataformas, etcétera, ¿no? Y los equipos de protección personal que él utiliza, cascos de seguridad, protector auricular, respirador, arnés, todo esto, identificarlo y marcarlo con una X. Y esto ayuda a hacer el IPRC continuo. Aquí, por ejemplo, también se puede ver en el nivel de matriz. Después de haber ya identificado todos los peligros y los riesgos, de acuerdo a diferentes códigos que podemos ver aquí en el costado, se puede ver, ¿no? Si tal vez ha habido una especie de problema, y se identifica aquí justamente con los tres tipos de colores, ¿no? Si tal vez ha ocurrido algo crítico, algo medio o algo bajo, si hay alguna presencia de algo, ¿no? Y se puede realizar y ver los controles. Y justamente con los controles relacionados a un riesgo residual, para que ellos puedan determinar si tal vez este tipo de control debe ser realizado de inmediato, o si puede ser realizado en un pequeño tiempo, o sea, tal vez 72 horas, ¿no? O si tal vez en el riesgo bajo, tal vez si se puede corregir en un mes, tal vez, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nos indica, ¿no? Tratar de colocar lo que es el número de peligro identificado en la página anterior, colocar el número de riesgo identificado en la página anterior y el riesgo en la evaluación de acuerdo al nivel mostrado, como ya les dije, ¿no? Y colocar los controles que se aplicarán para la línea, y también colocar la valoración en el riesgo residual después de aplicar controles también, ¿no? Y firmar el IPRC en señal de conformidad. También obviamente no poner la firma del líder o supervisor.
Hablemos ahora de lo que es un poco de higiene industrial y salud ocupacional en lo que es la minería. ¿Qué es la salud ocupacional? La OIT es el conjunto de actividades multidisciplinarias encaminadas a la promoción, educación, prevención, control, recuperación y rehabilitación de la población trabajadora para protegerlos de los riesgos de su ocupación y ubicarlos en un ambiente de trabajo de acuerdo con sus condiciones fisiológicas y psicológicas. ¿Qué es la salud ocupacional? Más que todo te habla de un equilibrio físico, psíquico y social de un individuo en el entorno laboral. ¿Cuáles son los objetivos de la salud ocupacional? Primero es prevenir todo daño a la salud de los trabajadores causado por las condiciones de su ambiente laboral, hablando también de un diagnóstico y tratamiento precozmente el daño a la salud que han sufrido los trabajadores por las condiciones de su ambiente de trabajo y la rehabilitación física y laboralmente a los trabajadores que han quedado incapacitados a causa de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. ¿Qué es una enfermedad ocupacional? Es toda enfermedad contraída como una consecuencia del trabajo y que está provocada por la acción de elementos o sustancias. ¿Cuáles son los factores? A continuación podemos ver estos que son los siguientes, ¿no? Como ya habíamos hablado, peligros físicos. Hablemos, ¿qué es el ruido? Es un nivel de ruido en decibeles, ¿no? Es un sonido desagradable, es la intensidad del sonido, es medido en decibeles. Un sonido de intensidad mayor o igual a 85 decibeles puede afectar a nuestro oído y nos puede dar lo que es la hipocausia o sordera. ¿Ya? Aquí en la gráfica podemos ver cómo las maquinarias aplican, ¿no? Ciertos tipos de ruidos. Un tractor oruga puede dar 115 decibeles, otra maquinaria puede dar 107, también otros tipos de maquinaria puede dar 104, 98 decibeles, lo que es dentro tal vez de una mina, 90 decibeles en movimientos de rocas, y una charla puede dar 65 decibeles y 25 decibeles un murmullo, ¿no? O sea, esos son el grado de intensidad con el que se da. El oído básicamente está conformado por lo que es el oído externo, que es lo que podemos ver, el oído interno y el oído medio, ¿no? ¿Qué daños produce el ruido? Trauma acústico, que es el daño instantáneo al oído por un ruido extremadamente fuerte, como una explosión. Hipocausia inducida por ruido, que es la pérdida de la capacidad auditiva que se produce por la exposición permanente y prolongada a ruido. La hipocausia inducida por ruido es una deficiencia permanente e irreversible de la audición provocada por exposición ocupacional al ruido. Progresa en función de la exposición y no existe aún un tratamiento curativo. El Decreto Supremo número 046 nos habla de los niveles de ruido en la escala y los tiempos de exposición recomendados que solamente podemos estar. Por ejemplo, en 82 decibeles solo por 16 horas al día. De 85 decibeles solo 8 horas al día. De 85 a más, mira, ya vemos 88, 4 horas. 91 decibeles, 1 hora y media por día. 94 decibeles, 1 hora por día. 97 decibeles, solo media hora. Y 100 decibeles, solo un cuarto de hora. Solamente ese tiempo podemos estar expuestos, ¿no? Por eso se recomienda mucho utilizar lo que son audífonos, esos auriculares que tratan de obstruir todo el ruido externo. Hablemos de las temperaturas extremas. Primero vemos el frío intenso, ¿no? Que puede ser producido por congelación cutánea, una destrucción e incluso la muerte de tejidos cutáneos, ¿no? Calor intenso que puede afectar al corazón y el sistema circulatorio y ocasionar calambres, agotamiento, ataques y la muerte. La iluminación. La iluminación inadecuada puede causar accidentes, cansancio en la vista, fatiga, dolores de cabeza y falta de limpieza. La radiación. Por lo general existen dos, la radiación ionizante y las no ionizantes. La ionizante por lo general es la exposición a los rayos X o rayos alfa, beta y gamma. La radiación no ionizante por lo general está dado por ondas microondas, rayos láser, ondas microondas también y rayos infrarrojos, ¿no? ¿Qué daños pueden ocasionar la radiación? La piel actínica, que es la piel seca, parda, no elástica y arrugada, que puede evolucionar hacia el cáncer de piel expuesto
Por ejemplo, aquí están expuestos los soldadores, obreros de fundiciones, electricistas y también enfermeras. Efectos teratogénicos en la descendencia también. Las vibraciones. Las oscilaciones que se producen por movimientos repetitivos de ciertas herramientas o equipos. ¿Quiénes pueden estar expuestos? Operadores de equipo de acarreo o perforistas. ¿Qué puede causar las vibraciones? Disminución del flujo de sangre en las partes del cuerpo que vibran, inflamación de los nervios, cansancio muscular y la descalcificación. También pueden estar expuestos trabajadores y operadores de maquinaria pesada. Hablemos de los peligros químicos. Primero, lo que son los polvos. ¿Qué son? Son aerosoles que consisten principalmente de partículas producidas mecánicamente por desintegración de partículas más grandes. ¿Qué puede producir? Producen un grupo de enfermedades, producen un grupo de enfermedades, perdón, que en su conjunto se denomina neumoconiosis y se define como la acumulación de polvo en los pulmones y la reacción tisular patológica ante su presencia. ¿Qué es la silicosis? Es una enfermedad ocupacional pulmonar irreversible causada por la inhalación de partículas de sílice cristalina. Por eso mismo también en las mineras te dicen que utilizan otro tipo de barbijos a los que son básicamente modificados para poder trabajar en este tipo de ambientes con este tipo de polvos. ¿Cuáles son los peligros de sílice cristalina? Es clasificada como carcinogénica para el pulmón humano y puede causar lo que es la silicosis, ¿no? Que en sus estadios más avanzados resulta ser la discapacidad o la muerte. ¿Cómo se diagnostica este tipo de enfermedad? El estándar diagnóstico es la clasificación radiográfica de neumoconiosis de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cómo se vigila la aparición de esta enfermedad en los trabajadores? A través de evaluaciones periódicas que incluyen radiografías de tórax, pruebas de función respiratoria y exámenes clínicos. Hablemos ahora de los humos. ¿Qué son los humos? Son aerosoles creados cuando un material sólido se vaporiza a altas temperaturas, enfriándose después. Al enfriarse, se condensa hasta formar partículas extremadamente pequeñas, donde se producen humos. Los humos pueden resultar de operaciones tales como la soldadura, cortado, fundido o moldeado de metales líquidos. Hablemos de los gases. Los gases son fluidos amorfos que ocupan el espacio que los contiene, ocupan espacio por difusión y pueden desplazar al aire. ¿Qué gases conocemos? Conocemos lo que es el nitrógeno, el cloro, monóxido de carbono y el dióxido de carbono, a los cuales vamos a estar expuestos también en una empresa minera. ¿Qué nos pueden causar? Pueden producir una deficiencia de oxígeno mediante el desplazamiento del aire. A menudo estos son altamente tóxicos. Vapores. Son el estado gaseoso de sustancias que son líquidas o sólidas a temperatura ambiente. La gasolina, los solventes y diluyentes son ejemplos de líquidos que se evaporan con facilidad. ¿Qué vapores conocemos? En las mineras se puede ver lo que son los santatos, la gasolina, solventes, diluyentes de pintura, fosfatos, tetraetílidos. ¿Qué nos pueden causar? Muchos vapores son tóxicos, algunos son carcinógenos. Las neblinas. ¿Qué son las neblinas? Ya que son aerosoles formados por líquidos que son atomizados y o condensados. ¿Cómo pueden formarse las neblinas? Pueden crearse por funciones como el rociado, plateado, hervido y por las labores de mezclado de limpieza. ¿Qué nos pueden causar? Su toxicidad depende del elemento que le dé origen. Pueden causar además reacciones de hipersensibilidad en las vías respiratorias. Hablemos de los peligros biológicos. Ya sabemos, ¿no?, cuáles son por lo general las bacterias, virus, hongos, plantas, etcétera. Por lo general ahora estamos enfocados más en lo que es el virus, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito más adelante de eso. También tenemos los peligros ergonómicos. ¿Qué son los peligros ergonómicos? Es más que todo realizar este tipo de actos, ¿no? Tratar de no levantar objetos con toda la fuerza de la espalda, sino tratar de ayudarnos con la pierna, ¿no? Y tratar de mantener siempre la espalda recta. Esto es un ejemplo, ¿no?, de riesgo ergonómico. Los peligros ergonómicos de nuestro trabajo. Aquí podemos ver las posturas forzadas, movimientos repetitivos, la manipulación manual de cargas, el empleo repetitivo a lo largo del tiempo de herramientas y equipos vibratorios, por ejemplo, martillos o martillos pilones. Herramientas y tareas que exigen girar la mano con movimientos de las articulaciones, por ejemplo, las
labores que realizan muchos mecánicos. La aplicación de fuerza en una postura forzada, la aplicación de presión excesiva en partes de la mano, la espalda, las muñecas o las articulaciones. Trabajar con los brazos extendidos o por encima de la cabeza. Trabajar echados hacia adelante y levantar o empujar cargas muy pesadas. ¿Qué enfermedades se asocian a los riesgos ergonómicos? Conocemos el síndrome del túnel de carpo, síndrome de hombro doloroso, la tendinitis, bursitis, epicondilitis, contractura, distensión muscular, lumbalgia mecánica, la celulitis, el cuello u hombro tenso, dedo engatillado, la osteoartritis y la tenosinovitis, todas estas relacionadas con los tipos de peligros a los que por lo general están expuestos, que ya están mencionados en esta lista. ¿Ya? Trabajos de alto riesgo. ¿Qué son los trabajos de alto riesgo? Se consideran trabajos peligrosos o trabajo de alto riesgo aquellas actividades que ponen en peligro la vida y la salud, ya sea física y o mental de los trabajadores. Es responsabilidad de cada nación del mundo el dictar legislaciones que garanticen la protección del empleado que realiza los trabajos riesgosos y de impedir que los menores de edad, bajo ninguna circunstancia, se desempeñen en los mismos. Aquí vemos un listado de trabajos riesgosos según el Decreto Supremo 024-2016, ya que son los trabajos en calientes, trabajos en espacios confinados, trabajos en altura y trabajos en excavaciones. También trabajos eléctricos con alta tensión, trabajos con fuentes radiactivas y otros trabajos de alto riesgo según se considere en el IPRC. ¿Cuáles son las medidas de control para trabajos de alto riesgo? Estándares de sistema de seguridad y salud ocupacional, procedimientos de trabajos escritos como son los PETs, el IPRC continuo, el permiso escrito del trabajo de alto riesgo, que es el PETAR, el orden y limpieza, la señalización y demarcación en color rojo, el EPP básico y específico y las capacitaciones. No debemos olvidar que este es el tipo de control que se tiene para este tipo de trabajos, que son los más básicos, ¿no? Desde que comienza desde el EPP, controles, control de ingeniería, sustitución, eliminación, etcétera, ¿no? Son más que todo, el color verde representa prioridad, más que todo, ¿no? Ahora, para poder trabajar con lo que es el COVID-19, se puede mencionar justamente aquí, la mejor manera de controlar un riesgo es removerlo sistemáticamente del lugar de trabajo, ya que ahora el COVID-19 es de alto riesgo, en lugar de confiar en que los trabajadores reduzcan su exposición. Durante un brote de COVID, cuando podría no ser posible eliminar el riesgo, las medidas de protección más efectivas son los controles de ingeniería, controles administrativos y las prácticas de trabajo segura, un tipo de control administrativo y el EPP. Existen ventajas y desventajas para cada tipo de medida de control cuando se considera la facilidad de su implementación, la efectividad y el costo. En la mayoría de los casos, una combinación de las medidas de control va a ser necesario para proteger a los trabajadores contra la exposición a esta enfermedad. Aquí podemos ver cómo cambian lo que son las barreras blandas y las barreras duras, ¿no? En los controles de ingeniería, para este caso del COVID-19, va a conllevar a aislar a los trabajadores de los riesgos relacionados con el trabajo. En los lugares de trabajo donde sean pertinentes, estos tipos de controles van a reducir la exposición a los riesgos sin recurrir al comportamiento de los trabajadores y pueden ser la solución cuya implementación es mucho más efectiva en términos de costo, ya que estos van a incluir lo que es instalar filtros de aire de alta eficiencia, aumentar los índices de ventilación en el ambiente de trabajo, instalar barreras físicas como cubiertas protectoras plásticas transparentes contra estornudos. También instalar un servicarro con ventanilla para el servicio al cliente. La ventilación especializada de presión negativa en algunos ambientes, como para los procedimientos generadores de aerosol, por ejemplo, cuartos de aislamiento contra infecciones en aire en ambientes del cuidado de la salud y en cuartos de autopsia especializados en las morgues, por ejemplo, ¿no? Controles administrativos. Estos van a requerir acción por parte del trabajador o empleador. Típicamente, estos controles son cambios en la política o procedimientos del trabajo para reducir o minimizar la exposición a un riesgo. Como ejemplos de controles administrativos, se tiene que alentar a los trabajadores enfermos a que permanezcan en sus hogares, minimizar el contacto entre los trabajadores, clientes y personas atendidas, sustituyendo de reuniones tradicionales por la comunicación virtual, o implementar un trabajo a distancia. Establecer días alternos o turnos de trabajo
adicionales que reduzcan el número total de trabajadores en una instalación en un tiempo dado. También detener todo viaje no esencial a lugares con brotes de COVID en progreso. Desarrollar planes de comunicación de emergencia, incluyendo un foro para contestar las interrogantes de los trabajadores y comunicaciones a través de Internet. También proveer a los trabajadores educación y adiestramiento actualizados sobre factores de riesgo del COVID y comportamientos de protección, por ejemplo, buenos hábitos al toser y el cuidado de los EPPs. También adiestrar a los trabajadores que necesitan usar vestimenta y equipo de protección sobre cómo colocárselo, utilizarlo y quitárselo de manera correcta. Todo esto aplicado para trabajadores en lo que es la minería. En las prácticas de trabajo seguro vamos a ver que hay tipos de controles administrativos que incluyen los procedimientos para un trabajo seguro y apropiado que se van a utilizar para reducir la duración, frecuencia o intensidad de la exposición a un riesgo, ¿no? Vamos a incluir lo que son el proveer recursos y un ambiente de trabajo que promueva la higiene personal. Por ejemplo, hablamos de proveer papel higiénico, depósitos para la basura que no tengan que tocarse, jabón de mano, toallas de mano con al menos 60% de alcohol, desinfectantes y toallas desechables para que los trabajadores limpien sus superficies de trabajo. También requerir el lavado regular de las manos o el uso de toallas a base de alcohol. Los trabajadores siempre deben lavarse las manos cuando tengan suciedad visible y luego de quitarse cualquier equipo de protección personal, como son los guantes, ¿no? También colocar rótulos de lavado de manos en los baños. El equipo de protección personal, mientras que los controles de ingeniería administrativa se consideran más efectivos para minimizar la exposición, el uso correcto de los EPPs puede ayudar a prevenir algunas exposiciones y no debe tomar el lugar en otras estrategias de prevención. Ejemplos. Por ejemplo, ahora se va a utilizar muy aparte de lo básico, guantes, gafas, escudos faciales, máscaras faciales y la protección respiratoria cuando ésta sea pertinente. Por ejemplo, ahora todos para cualquier tipo de trabajo, nadie puede quitarse lo que son su barbijo. Aquí, por ejemplo, los EPPs se va a seleccionar en base al riesgo para el trabajador y se van a ajustar apropiadamente y reajustar periódicamente según sea aplicable, ¿no? Como lo que son los respiradores. También usarse de manera consistente y apropiada cuando sea requerido. Inspeccionar y recibir mantenimiento regularmente o reemplazarlos de sean necesarios. Remover, limpiarse y almacenar o desechar de manera apropiada según sea aplicable para evitar la contaminación del usuario, de otros o el ambiente. Y los empleadores están obligados a proveer a sus trabajadores del EPP necesario para mantenerlos seguros mientras realizan sus trabajos. Los tipos de EPP requeridos durante un brote de COVID se va a basar en el riesgo de ser infectado con SARS mientras se trabaja y se realizan tareas de trabajo que pudieran resultar. Hablemos un poco antes de terminar la investigación de incidentes y accidentes y preparación de respuesta a emergencias. El objetivo de esto básicamente es establecer los procedimientos y acciones de respuesta para atender en forma efectiva, rápida, oportuna y segura con los recursos necesarios. Y su objetivo de eso también es minimizar los daños a las personas, equipos o instalaciones y procesos que resulten de la emergencia. También informar oportunamente de la emergencia a los diferentes niveles de la organización, a las autoridades gubernamentales y obtener información necesaria para su posterior difusión al público, con la posibilidad de tomar medidas preventivas y futuras reincidencias. ¿Cómo se implementa esto? Cuando se implementa un plan de emergencia y contingencia, cuando se crea una estructura organizacional encargada de planear y dirigir el control de la emergencia y liderar una respuesta. También definir claramente las funciones de los miembros de la organización. También definir los niveles de acción y notificación en una situación de emergencia. Elaborar los procedimientos de respuesta a emergencias de trabajo para situaciones de emergencia. El entrenamiento y simulacros de respuesta a situaciones de emergencia para observar el grado de preparación de todo el personal. Funciones de los miembros del Comité Central de Contingencias. El gerente de operaciones o residente va a asumir la autoridad máxima del proyecto, va a dirigir el control de la emergencia, va a proporcionar el soporte de la emergencia. De ser necesario, va a solicitar asistencia de la policía, defensa civil, la CIA de bomberos u hospitales. Va a garantizar la seguridad de la escena de la emergencia, va a notificar la emergencia a los familiares de las personas involucradas, va a investigar y registrar las causas de la emergencia y va a incorporar variables encontradas en el plan de emergencia. En el área logística, van a implementar los requerimientos de materiales y equipos necesarios para responder a estas emergencias.
va a coordinar con las organizaciones externas sobre la implementación de los recursos para la ayuda que resulte necesaria en este tipo de situaciones. También va a proporcionar información necesaria para la investigación final de la emergencia y los reportes que son necesarios. El ingeniero de seguridad va a evaluar los riesgos inherentes a la emergencia y va a implementar actividades necesarias para establecer y mantener la seguridad en la escena. También va a responder ante llamadas de emergencia entrantes y va a notificar o va a avisar a los responsables de tomar acción efectiva. También va a dirigir las operaciones, va a dirigir las búsquedas y rescates, va a evacuar el personal innecesario. También lo que va a hacer es comandar al equipo que conforma la brigada, asegurándose que su personal cuente con la capacitación, el enfrentamiento y los recursos necesarios para realizar acción efectiva en caso de emergencia. También va a ejecutar en forma planeada un mínimo de 2 simulacros anuales de la emergencia que tiene bajo su responsabilidad de acuerdo al cronograma establecido en el plan de emergencia. Y va a informar a sus superiores en situaciones de emergencia de todos los datos que estén disponibles y sean relevantes para la confección del informe de evaluación de las emergencias. Bueno, hasta aquí sería el curso de lo que es seguridad minera. Espero haya sido de su agrado y les haya servido, ya que tiene muchos puntos básicos y fundamentales que se toman en la actualidad, en tanto el año pasado, 2020, y ahora en 2021, a la fecha, se van a seguir siguiendo este tipo de aplicaciones y se va a seguir trabajando con todos este tipo de medidas de seguridad en las minas. Eso sería todo. Eso sería todo. Me despido. Hasta pronto.